La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Las campanas de la muerte. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta mañana y siempre. Nuevamente venimos agradecidos delante de tu divina presencia, implorando tu dirección. Te damos gracias, Padre, por la temática de hoy y te pedimos que sea de bendición para tu pueblo en estos momentos que vivimos. Queremos aprovechar la ocasión, Padre Santo, para pedirte por los enfermos de tu grey. Tú conoces las diferentes situaciones de salud y que son muchas, por los que los hermanos han hecho peticiones de oración por medio de las redes sociales. Sé en cada caso que está afectando a los hermanos. También te pedimos por nuestros familiares que no te sirven o que están apartados, para que los traigas con cuerdas de amor y con todas las situaciones que están desarrollándose alrededor nuestro, que indican que la segunda venida de Cristo está muy cercana. Padre, te pedimos que los despiertes de su letargo y que puedan hacer su elección por ti como el único Dios verdadero, para que puedan anhelar recibir también el Espíritu de Cristo, para poder sobrellevar las dificultades de los eventos finales. Danos, Padre, una doble porción de tu Espíritu y que podamos reflejarte a plenitud. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 1 al 6, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición
no se duerme. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están velando los acontecimientos proféticos para advertir al mundo y para estar apercibido de los eventos del fin. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de las campanas de la muerte que utiliza Roma para señalar acontecimientos venideros y festividades y el momento de acercarse a beber de su vino babilónico que conduce a la muerte. Aunque las campanas o campanillas fueron utilizadas en la vestimenta sumo sacerdotal en el servicio del santuario terrenal para señalar vida, su uso en la institución de la muerte representada por la Iglesia apóstata romana viene directamente del paganismo y trae muerte. La arqueología ha proveído evidencia al respecto y es bastante abrumadora. Todavía se conservan ejemplares de las campanillas utilizadas en la antigua Babilonia y en Egipto, así como por los romanos y los griegos. También es evidente que fueron utilizadas por los celtas, pero generalmente eran campanas de mano, de tamaño relativamente pequeño. No se comparan con las campanas de enorme tamaño utilizadas en las catedrales católicas para festejar, señalar y advertir al pueblo. En la era pagana no se conocía algo que correspondiese en tamaño a una campana de iglesia, y no debemos confundir la campana con un gong o con los platillos o címbalos resonantes de la antigüedad, aunque tuvieran usos similares a los de la campana. Estos eran instrumentos diferentes, aunque con un propósito común para producir su singular sonido. Pero el uso de la campana se llegó a destacar con esta iglesia en plena apostasía. Aunque existe mucho debate en cuanto al origen de la palabra campana, se entiende que proviene del sur de Italia, de la región de Campania, de la provincia de Nola, siendo que esta ciudad fue reconocida como el lugar de fabricación de las mismas. Por lo tanto, no es de extrañar que en algunos lugares las conozcan como campanas o nolas. Ahora, volviendo al hecho de que las campanillas en las orlas de la vestimenta del sumo sacerdote señalaban vida, como vemos en Éxodo capítulo 28 versículos 33 al 35, donde dice: y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Versículo 34. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor. Versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Mis queridos hermanos, no hay manera que podamos asociar esas campanillas con lo mismo en este sistema que Satanás ideó para la perdición del mundo o para la muerte. Por ejemplo, uno de los que favoreció y se ofreció para la formación de la Compañía de Jesús o los jesuitas por Ignacio de Loyola fue su amigo Francisco Javier de Navarra. Este último, que fue canonizado y es mejor conocido como San Francisco Javier, se conoce por haber recorrido las calles haciendo sonar una campanita e invitando a los niños a oír la palabra de Dios. Aunque este ademán hoy es visto como algo genial y prodigioso,
al conocer el espíritu que los movía, sabemos lo trágico que debe haber sido para los que bebieron su maléfica influencia y su distorsión terrible de las Sagradas Escrituras. Y más terrible aún, cuando sabemos de las andanadas pedófilas de los sacerdotes que han salido a la luz pública recientemente. Por lo tanto, al repicar la campana, hacía un llamado a los niños para dirigirlos a la muerte. Y esto es lo que sucedía cuando se daba la señal para la misa en las catedrales de los pueblos, para que la gente acudiera a la misa en un idioma muerto, alejado de la verdad y de la palabra de vida. Pero mis queridos hermanos, a través de la historia vemos cómo el romanismo usó las campanas para señalar eventos funestos y para celebrar sus acciones maquiavélicas. Y esto mejor se destaca en la trágica celebración del día de San Bartolomé, en el 24 de agosto del 1572. Aunque la matanza comenzó desde la noche del 23 a la medianoche, con el repicar de las campanas de la muerte, algo que hoy quieren borrar totalmente de la historia. Hoy tratan de adulterar el relato histórico y rebajar lo sucedido como un mero acto de parte de algunos fanáticos extremos, con par de miles de muertos como resultado. Pero el relato muestra otras dimensiones cuando se ve lo registrado por los historiadores de la época. Ahí vemos algo que más bien se asemeja a la tragedia sucedida en los días de la reina Esther y de Mardoqueo. La sierva del Señor nos dice: pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. Todavía se estremece horrorizado el mundo al recordar las escenas de aquella carnicería, la más vil y alevosa que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. Pausa. Sí, mis queridos hermanos, aquí nos tenemos que detener porque este es el vínculo que hoy tratan de desaparecer de los anales de la historia. No quieren que se sepa que Roma estuvo detrás de la situación, sino que se lo achacan a los dirigentes del Estado. Pero que en pleno sentido común es muy difícil comprenderlo de esa manera fantasiosa si en aquel tiempo lo que se buscaba era tener precisamente la paz de las guerras entre los católicos y protestantes o las guerras religiosas. Aunque los ciudadanos batallaban por el Estado, era por la causa de la Iglesia por la cual luchaban. Y eso no se puede despintar. Continúa la cita diciendo: el tañido de una campana resonando a medianoche dio la señal del degüello. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados en sangre fría. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 275, el párrafo 1. Y como pueden ver, así tañaron las campanas de la muerte. Este evento funesto fue realmente espantoso y siniestro. Hoy piden perdón por lo que esos supuestos fanáticos hicieron, distanciándose de esa sangrienta matanza como si ellos no fueran movidos por el mismo espíritu, como si no buscaran los mismos fines. Pero la sierva del Señor nos advierte al decir: el mismo espíritu que en la Edad Media condenó a hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte, que concibió la aguda tortura de la Inquisición, que planeó y ejecutó la matanza de San Bartolomé y los autos de fe de Smithfield,
está todavía obrando con maligna energía en los corazones no regenerados. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de una lucha entre el bien y el mal. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo, haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento. Y mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, la página 69, el párrafo 3. A otro perro con ese hueso, como que han cambiado, como que no son los mismos, como que no tienen los mismos planes, pues cuando alcance la supremacía, o sea, el papado, volverá a sus andanadas sangrientas y solo el Espíritu de Cristo los detendrá. Ya lo vemos en todo lo que vienen haciendo, ya sea por el supuesto calentamiento global o por la pandemia y las vacunas. Roma sigue instando y los reyes de la tierra haciendo su nefasta voluntad una realidad que conduce a la muerte física, muerte espiritual y también a la muerte eterna. Ahora, hablando nuevamente acerca de esa terrible matanza, la sierva del Señor nos sigue diciendo, así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. La matanza continuó en París por 7 días, con una furia indescriptible durante los 3 primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo, no escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella 70,000 personas de la flor y nata de la nación. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 275, el párrafo 2. Hoy, dependiendo de la fuente católica, te dicen que solo murieron 1,000 o el número puede llegar hasta los 10,000. Pero de ahí no pasan. No quieren que la gente se espante ante lo que ellos son capaces de hacer hasta que recobren el poder. Hablando de estos tristes sucesos de los anales de la historia protestante, la sierva del Señor finaliza diciendo, cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1,000 duros. El cañón de San Ángelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la agresión contra el almirante, al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. O sea, mis queridos hermanos, que hay evidencia que todo esto vino de Roma y que ellos estaban orgullosos y que ese era su deseo logrado. Continúa la cita diciendo, Gregorio envió a Carlos la rosa de oro y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría. Cuando el Santísimo Padre, que Jehová lo reprenda, recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva
para dar gracias a Dios. Mis queridos hermanos, la fuente original de esos datos viene del libro de Henry White, La masacre de San Bartolomé, y es del capítulo 14. Pero puede encontrar la cita también en el Conflicto de los Siglos, la página 275, el párrafo 3. Así casi borraron a los hugonotes de la faz de la tierra, y pronto volverán a lo mismo, mostrando que no tienen nada que ver con Dios, ni con su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Pero veamos algunas cosas que han estado sucediendo recientemente. Pues noten lo que hizo precisamente en esta semana pasada Paquito Bergoglio, el obispo de Roma, como preparándose para Halloween. El miércoles 27 de octubre, antes de la audiencia general, el obispo de Roma, Paquito Bergoglio, bendijo en el Vaticano 2 grandes campanas para recordar, y noten mis queridos hermanos, la voz a los no nacidos y anunciar al mundo el evangelio de la vida. Ahora, a mí personalmente me impacta fuertemente que este sistema de muerte siempre esté hablando de vida. Por eso creo que esto tenía que haber sido más bien un preludio para Halloween que otra cosa, la fiesta diabólica que festeja la muerte como si ésta tuviera vida o como si hubiera vida después de la muerte. Pues el blasfemo de Roma dijo ante los numerosos engañados reunidos en la aula Pablo VI lo siguiente: hoy he bendecido las campanas que llevan el nombre, la voz de los no nacidos, que sean para estas naciones y para todos un signo de compromiso a favor de la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y mis queridos hermanos, como conociendo la historia de este sistema de muerte, obviamente esto lo tiene que decir a los católicos, pues los jesuitas han juramentado la destrucción de los verdaderos protestantes y hasta han enumerado las formas preferidas de llevar este acto satánico a cabo, aunque actualmente usen diferentes formas para lograr también su objetivo, como las vacunas y demás. Las campanas fueron realizadas en Polonia bajo el impulso de la Fundación Sí a la Vida y serán enviadas una a Ecuador y una a Ucrania. El obispo auxiliar de Guayaquil, en Ecuador, donde se recibirá una de las campanas, que estuvo presente el monseñor Juan Bautista Piccioli, dijo: la campana siempre es una llamada a los feligreses, a la reflexión, a la oración, a los buenos sentimientos. Pausa. Recuerden el campanazo en la matanza de San Bartolomé. Sigue diciendo el blasfemo: el sentido de esta campana es llegar al corazón de las personas más sencillas, no solo también al corazón de los políticos, de los que trabajan en la vida pública, para que pueda mover, cambiar la conciencia de estas personas y puedan ser defensores de la vida desde el comienzo hasta el final. Mis queridos hermanos, estas palabras hay que tomarlas con pinzas, pues ya sabemos que hablan con lengua hendida y el mensaje que realmente llevan es otro. Pues sabemos que quieren bajar la población, pues le recomiendan la vacuna a las mujeres encintas, lo que ha mostrado ser contraproducente, y vemos lo que han hecho con los niños a nivel mundial, con respecto a los sacerdotes pederastas y su encubrimiento, y también cómo les quieren recetar las vacunas. Pero también tenemos que ver lo que Paquito hizo 2 días después, para poder comprender esto en su justa perspectiva. Pues el viernes 29 de octubre, recuerden, como preparándose para Halloween, el anticristo recibió al que ya ha sido claramente demostrado que se robó las elecciones del 2020, a Biden, el emisario de la muerte que ocupa temporariamente la silla de la presidencia de los Estados Unidos, y este fue allá al Vaticano para encontrarse con el Papa. Pero noten de qué hablaron
y de qué no hablaron, y lleguen a sus propias conclusiones. Hablaron del virus, de la pobreza y del clima. Ahora, para poner las cosas en perspectiva, recuerden que el virus fue fabricado por empresas estadounidenses en laboratorios chinos. Los pobres fueron señalados como blanco especial para recibir la inoculación mortífera obligatoria, y el cuento del cambio climático es la excusa para implementar la ley dominical, que va a desencadenar la ruina nacional. Por lo tanto, hablaron de muerte. No hablaron del aborto, del cual el fiasco del miércoles era una supuesta manifestación en contra de esa vileza. Entonces, para que todos comprendieran la verdad y no fueran engañados por esta actuación estelar caída de los demonios, Paquito dijo que Biden era un buen católico, que podía comulgar. Nuevamente, este hecho hay que examinarlo de cerca. El que en la presidencia ha mostrado que no sirve ni como fertilizante para las plantas, el que no solo apoya el aborto, sino también a Sodoma y Gomorra, fue recomendado por el anticristo porque ha mostrado que es el único en conducir a la muerte eterna y respalda su siniestra obra. Pues mis queridos hermanos, esto nos demuestra que todo está listo para el cumplimiento profético señalado por el espíritu de la profecía, y todo bajo el contexto de las campanas de la muerte. La sierva del Señor nos dice: cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unen con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces, tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 337, el párrafo 4. Y más adelante nos sigue alertando sobre esa boda, cuando dice: los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurar el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón, que Jehová lo reprenda, contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Y mis queridos hermanos, la cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 578, el párrafo 3. El fin de todo el discurso es este: llénate ahora del Espíritu de Cristo, pues nosotros somos el blanco del campanazo final. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6.
Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.